Cibernautas, amigos y amigas, qué bueno que están con nosotros. Uno de los momentos especiales, la cápsula, con motivo del 40 aniversario de la Universidad Iberoamericana Torreón. Agradecemos a los profesores de ARU, del área de reflexión aquí en la Ibero, quienes se dan el tiempo para platicar y compartir lo que en la tribuna, en el escenario educativo, en su aula, es lo que comparten con los estudiantes. Y ahora me toca platicar con un gran amigo, Javier Ixcoatl González. Él es profesor en el área de reflexión aquí en la Ibero y pues en el modelo jesuita también está involucrado en la Carlos Pereira, y agradezco mucho que estés con nosotros, tocallito. Muchas gracias, es un placer, saludos a todos. Gracias. La materia se llama la ética en las relaciones humanas. Ética en las relaciones humanas. ¿Qué temas esperan los muchachos, los estudiantes, en una materia que tiene este nombre? Pues definitivamente rompe un poquito tal vez esa precomprensión que pueda haber sobre el nombre, ¿verdad? Así como lo presentamos, la ética en las relaciones humanas, porque en un momento dado genera una comprensión en extenso del sujeto, del ciudadano, de la persona, y va involucrando temas que tienen que ver con la construcción de la dignidad, una perspectiva que resalta la dignidad de la persona. Uh-huh. En ese sentido, pues es una ética humanista, el primer tema que abordamos, y en esa perspectiva de la formación de educación jesuita, pues le abona también el tema del paradigma pedagógico ignaciano. Uh-huh. Y ahí precisamente es generar un insumo de comprensión de la realidad desde los propios contextos, para llevar a un proceso de resignificación de experiencias a partir de pues esa recuperación de la experiencia, una reflexión, ¿verdad? Y definitivamente ahí ya orientar lo que en un futuro, bueno, se presenta como una acción, es decir, el sujeto, o en este caso el alumno, la alumna, va generando un fundamento humano, un fundamento espiritual, un fundamento que le identifica como ser trascendente. Uh-huh. Y entonces lo pone en perspectiva. Y cuando está enfrentando una crisis o una situación coyuntural en su propia existencia, pues esos fundamentos presentados en su propia existencia, ya interiorizados, internalizados, pues son los que precisamente le llevan a obrar. Es muy difícil, pues, o sea, finalmente las personas generalmente tenemos impulsos. Y no es tan sencillo decir, voy a controlar el impulso. Uh-huh. Finalmente, hasta que tenga la experiencia, veré cómo reacciono. Pero en esta parte le abonamos a una confianza en que eso que estamos generando como fundamento, precisamente va a permitir, pues, resolver claro, algo de esa experiencia que tenemos. Claro. O sea, vivimos bajo situaciones de estrés, de prisas, el ser humano es paradójico, ¿no? Entonces, y las experiencias de la vida también lo son. Uh-huh. Entonces, ir sembrando estos análisis que van dando un fundamento, pues finalmente fortalecen en el momento, en claro, la circunstancia uh-huh, que se presenta. Bueno, te platico otro tema también que le abona a todo este proceso, es atender a las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús. Ajá. Entonces, ahí tenemos pues un análisis muy interesante y una experiencia que que se va dando pues en el mismo proceso académico. Es decir, si las preferencias son discernimiento y ejercicios espirituales, caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, segunda uh-huh, preferencia. Tercera preferencia, acompañar a los jóvenes en un futuro esperanzador. Y finalmente, cuidar la casa común. ¿Cómo podemos abonarle o favorecer que el alumno presencie algo que tiene que ver con estas preferencias, de manera que no se quedan solamente en un imaginario o en una nube? Uh-huh. Bueno, pues la dinámica que realizamos o el ejercicio práctico es encontrarse con actores que atienden proyectos que evidencian precisamente estas preferencias. Ajá. Entonces, se dirigen con actores dentro de la universidad. Es decir, finalmente la universidad, como una obra apostólica de la Compañía de Jesús, en ella misma se siembran, se promueven, se desarrollan proyectos que atienden a estas preferencias, así como otros proyectos apostólicos de la misma Compañía de Jesús. Claro. Entonces, pues se orientan a entrevistar a quien atiende a migrantes, quien es acompañante en ejercicios espirituales o acompaña procesos de ejercicios espirituales para maestros, alumnos también.
entrevistan a quienes se encargan de proyectos de sostenibilidad, etcétera, y claro, definitivamente pues van encontrándose con esta experiencia concreta, más cristalizada, claro, definitivamente que les conecta con este proceso tan singular y tan fino y tan profundo, pues, que tiene que ver con estas 4 atenciones. Pero implica una resistencia. Los alumnos sentados al inicio, todo el mundo levantamos la mano y los acuerdos y esos son los temas, pero ya al momento de estar situados en una mesa de discusión o situarnos en el aprendizaje, pues puede tener una resistencia. ¿Qué te enfrentas como docente cuando esto sucede? No en todos quizá, pero con algunos de ellos. Bueno, pues es una reformulación de paradigmas que traemos las personas. Es decir, finalmente la ética va a ser algo confrontativo. Es decir, hablar de un etos, de la construcción de un etos dentro de una sociedad que es sumamente capitalista, ¿verdad? Sí. Que es, bueno, tiene tintes de mucho consumismo o de bastante construcción de relaciones sociales a partir de ciertos convencionalismos, donde a veces nuestros discursos como adultos también siguen enfocados en ese tenor, ¿verdad? De insistir en esa proyección de pues ciertas precomprensiones sobre el éxito o sobre en qué consiste tener amigos o amigas, vamos, sin polarizar, ¿verdad? Sin polarizar aquí ni entrar en una tal vez debate al respecto, pero dando una orientación de lo que es observable en un momento dado y de lo que ellos mismos comentan. Entonces, definitivamente lo que sucede es una confrontación. Es decir, ¿por qué? Porque si hablamos de una centralidad del enfoque de la ética, donde privilegiamos como fundamento a la persona, pues entonces todas otras características que están presentes y que regularmente son bajo las cuales funcionamos en nuestras relaciones, claro, no sé, la conveniencia económica, la conveniencia de la imagen, la conveniencia... El estatus social, del estatus, efectivamente. Entonces, voy a privilegiar a la persona. Quítale todas las características, todos los accesorios al sujeto, al individuo, al ciudadano, y ve a la persona. Pues no es tan fácil desnudar de todas esas características y decir, bueno, independientemente de todos los accesorios que tienes, tú eres una persona y me significas como persona. Claro. Entonces el encuentro con el otro, en esa atención donde focalizamos, centralizamos y rescatamos una dignidad que en medio de la diferencia optamos por reconocer como un elemento que nos iguala, entonces no es tan sencillo. Ajá. Y te decía, bueno, pues al estar en esos contextos, al revisarlos y, bueno, confrontarse con ellos, pues viene este proceso de reflexión. Ahora, le apostamos a una experiencia que favorece esa reflexión. La acción en el futuro inmediato es lo que finalmente cada uno de ellos va a hacer presente. ¿Va a decidir? Sí, o sea, el etos es interno, es un aspecto personal, es un aspecto subjetivo. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a violentar, pues, en un momento dado la conciencia? Sí. Es un trabajo con pies de plomo, es un trabajo de ir caminando, ¿verdad? Pian pianito, y que pues va en un proceso de evolución, pues, en la misma experiencia de cada uno de nosotros. Javier, ¿crees que desde esta apuesta, te escuché hace un momento, esta apuesta de creer que nuestros alumnos se llevan esta medida, estas ideas, que se llevan todos estos momentos para sí mismos, hace una diferencia social? Tú que tienes la experiencia desde apenas integrado al área de integración, valga la redundancia, pero tú desde muchos más años trabajando con estudiantes en preparatoria, en universidad, ¿crees que estamos dejando algo para que sucedan esos momentos de cambio socialmente? Definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo creo que es algo mágico, ¿sí? Porque va a llevar al sujeto a una experiencia de trascendencia. Entonces, por eso lo considero mágico, permíteme el término, ¿verdad? Entonces, le estamos abonando precisamente la formación de capital ciudadano, de capital humano, de capital espiritual en el sujeto. Entonces, al momento que le abonamos a la construcción de ese capital,
pues las repercusiones, como el trabajo de una hormiguita. Ahí va la hormiguita, caminando, va recogiendo, ¿verdad? Semillitas, o va recogiendo una hoja, etcétera. Y tú ves el caminito y ahí van, ¿verdad? Pero el resultado es indescriptible, pues, finalmente. Entonces, aquí es ese mismo proceso. Es abonarle a esta construcción de capital espiritual, ciudadano, humano, que va a llevar a una trascendencia de la persona para un impacto social, definitivamente, donde se da procesos de transformación que inician en la propia persona. Sí, y en libertad, claro. Definitivamente. Javier Ixcoatl, gracias por acompañarnos en esta sesión de charla de plática con profesores de la Ibero, muy específicamente del área de reflexión universitaria. Es un gusto que nos acompañes, tocayo. Muchas gracias a ti, tocayito. Gracias. Ha sido un placer.